Continuemos. Bueno, continuamos con la clase. Nos tocaba hacer los gráficos. Entonces, para hacer los gráficos, solo necesitamos esta parte de acá. Y lo copiamos como valores. ¿Ya? Posteriormente, tenemos que dejar siempre un espacio en blanco. Aquí le damos concatenar. Concatenamos, concatenar. Yo necesito un guión y aquí el segundo. Pero antes... sin decimal. Concatenar. Dicen, si lo hago de forma manual, también me sale, no me sale el gráfico, ¿correcto? Sí, sí. Fíjense que lo puedo hacer manual igual. Pero no quiero que salga el decimal, che. No. Sin decimal quiero que salga ahí, no me permite. Bueno, sigamos. Simplemente para hacer un gráfico venimos acá a la parte... Listen, perdón interrumpirlo. ¿Ya? Una pregunta, ahí en el concatenar a veces así te sale con hartos decimales, o sea, igual está bien. Sí, pero te va a salir un poquito mal el gráfico. Si te saliera así, yo te aconsejo que esta parte de acá lo redondees. Le quitemos ahí, ya. Así puedes Ya, hacer, listo. redondear, redondear. 0 decimales. Entonces venís acá, lo mismo acá, para este y para este. Entonces venís por acá, lo copias. Aquí falta uno. Venís acá, le pegas como valores y ya esto. Aquí tiene que ser. Pegas como valores. Ya no tenés, mira. Lo redondeé. No hay decimales ya. Ya, listen. Puedes hacerlo así. Redondear sin decimales. Generalmente para hacer gráfico hacemos aparte porque allá está conformulado y a veces no lo van a reír. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insertar. Venimos a insertar, le damos gráfico, le damos 2D. Aquí le damos luego clic derecho, seleccionar datos, nos pide esto. Le damos agregar directamente. Nos pide el nombre de la serie. El nombre de la serie es histograma, polígono de frecuencia. Directamente vamos a hacer polígono de frecuencia. Frecuencia. Luego nos pide valores de la serie. Siempre empezamos con la frecuencia absoluta, desde su espacio. Le damos a aceptar. Y por defecto el Excel te pone 1, 2, 3, 4, que es lo que está acá abajo. 1, 2, 3, 4. No nos sirve, tiene que ser el promedio de marca de clase. Editar. No, bueno, no. Editar, digo.
Ahora sí. Y luego seleccionamos otra vez. Le damos agregar. Silencio, por favor. No se Su puede. audio, por favor. Andrea. Andrea Vega, menos 5 puntos. Bien, dice, bien. Bravo, bravo. Que no se pueden dejarlo ahí e irse a otro lado. Si venimos acá, igual a frecuencia absoluta. Por defecto, cuando hacen dos gráficos en uno, se desconfigura esto otra vez. Entonces hay que nuevamente elegir todo de nuevo. Aceptar. ¿Ya? Entonces yo marco 1, fíjense, el azul se marcó. Vemos donde dice insertar y cambio el gráfico. Quiero que sea de línea. Ya por los promedios marca de clase. Y como es una variable continua, ¿qué significa eso? Que tienen que ser los gráficos continuados, no tiene que haber espacio. Va a haber espacio cuando sea una variable discreta. Por ejemplo, que tengan un número de hijos, 1, acá viene 1, acá viene el 2, acá viene 3. No puede ser junto porque son variables discretas, se cuentan. O una variable cualitativa, acá vengan de Bolivia, acá vengan de Brasil, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le damos doble clic acá, que aparezca, doble clic, que aparezca esto de acá, estos 3 barritas, donde dice ancho del rango, le decimos 0%. Y ya está todo. Como sale, le cambiamos de color. Depende del Excel, el mío es 2019, clic derecho, le doy plomo, clic derecho, le doy verde, clic derecho, le doy azul, clic derecho, le doy lila, clic derecho, amarillo, clic derecho, le doy, qué sé yo, medio negro, plomo, clic derecho, le doy guindo, clic derecho, le doy... Dice, Dígame, ¿siempre va a salir el mismo color en el gráfico? el primero Sí, sí, sí tenemos que... ¿No? y ahí muere. Luego podemos insertarle título, acá le damos título en el eje, título de gráfico, y marcamos polígono de frecuencia. Y ahí muere. Este es con los promedios marca de clase. Hay otro gráfico que se puede hacer con los intervalos. Insertar, gráfico 2D, seleccionar datos, siempre empezamos a agregar nombre de la serie, histograma de frecuencia, la frecuencia absoluta clave, siempre. Esa es nuestra variable. ¿Qué necesitamos? Los promedios marca de clase. Y le damos a aceptar. Hacemos un poquito más largo para que se aprecie. De 190 a 291 hay 39. 39. De 291 a 391 hay 41. El 40 un poquito más arriba. Y como siempre le digo, no tiene que ver este espacio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Doble clic acá, aparece esta ventana, 0. Y luego le podemos cambiar de colores como hicimos con el otro. Puede ser también de acá directamente, relleno, color, démosle un amarillo. Debo marcar solo uno. Ahora sí. Relleno y este le doy verde. A este le doy celeste. A este le doy un lila. A este le doy un azul.
A este le doy un... ¿Cómo? A este le doy un color, no sé yo, plomo. A este le doy un color, a este le doy un color de rosado. Este es el histograma de frecuencia. Acá están los promedios marca de clase. ¿Ya? Y este es el polígono de frecuencia. Ahí. El polígono de frecuencia, con los promedios marca de clase. Estos son con los intervalos y estos con los promedios marca de clase. Ya está subido un ejemplo parecido a este. Yo subí en PDF este. Luego viene hallar la desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de varianza. El de asimetría y kurtosis, ustedes lo van a hacer de tarea. Los otros que faltaban lo van a hacer de tarea. Entonces, mi fórmula de desviación media primero. Es la sumatoria del promedio marca de clase menos el promedio en valor absoluto. Entonces, promedio marca de clase, tengo menos la media aritmética, y la media la tenemos acá. Baja hasta abajo. Pero esta barra significa valor absoluto. Yo coloco APS. El valor absoluto significa que lo que es negativo se hace positivo y lo que es positivo se mantiene positivo. ¿Ya? Luego me dice, la desviación media va a ser la sumatoria sobre n, desviación media, sumatoria entre n. ¿Cuánto vale n? 480. Esa es la desviación media. O sea, significa ¿Cuál que... era, Alicia? ¿La puede repetir, por favor? Esta es la fórmula. Es la sumatoria entre n, que n en este caso es el total de observaciones. Significa, les decía, que se aleja del centro en 5.24, la desviación media. Luego tenemos, me pide varianza, la varianza, la fórmula de la varianza. Esta es la fórmula de la varianza, S al cuadrado. Sumatoria de 1 hasta n significa que todos los intervalos los vamos a sumar. De promedio marca de clase menos la media, menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces, yo ya tengo esta resta que está acá. Promedio marca de clase menos la media aritmética, ¿no? Lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es elevado al cuadrado, en Excel se llama potencia la fórmula. 2. Y para cada uno. Tomar mi teclado. Lastimosamente. Aquí ponemos varianza. Pero hice por FAI, entonces tengo que multiplicarlo
a este elevado al cuadrado multiplico por la frecuencia absoluta. Entonces vengo aquí, multiplico. Y hallo la sumatoria. Una vez que encontré la sumatoria, divido el resultado obtenido entre n menos 1. En este caso, n es 480 menos 1. Y esa es la varianza. Luego viene la desviación estándar. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. La devuelve la raíz cuadrada de un número. $288. Luego viene el coeficiente de varianza, que simplemente es dividir la desviación estándar entre el promedio. 41%, y es en porcentaje ese resultado. Lo que más se usa son estos dos, la varianza y la desviación estándar. 83.000, me salen altos. Claro. Como Y tenemos dice que era el CB. coeficiente de varianza, aquí también, ¿no? Coeficiente de varianza. Lo que te pide media, varianza, estándar y coeficiente de varianza. Y ese cómo lo sacaba, no lo entendí. No copiar la forma, simplemente dividir la desviación estándar entre el promedio. La desviación media, ¿cómo lo saco? ¿Perdón? No lo escuché. La desviación media. Dividiendo la sumatoria de este entre este. No más. Está bien, gracias. Ya. El coeficiente de varianza es dividir la desviación estándar entre el promedio. Entre la mediana. Promedio, mediana hasta acá. Estoy tomando el promedio. Ok, Promedio ok. o media aritmética es lo mismo. Media es diferente de Ok, ese sí, mediana. mediana, ¿ya? Ya como tengo tiempo, haremos lo que falta. Me pide coeficiente de asimetría. ¿Dónde está la fórmula? Acá está. Coeficiente de asimetría me dice sumatoria de promedio de marca de clase menos el promedio elevado al cubo. Ya no tengo la diferencia que está acá. Ya lo tengo acá. Tengo que elevarlo al cubo nada. Entonces más potencia elevado al cubo y para cada uno. Y luego me sale por FA, por frecuencia absoluta. Entonces vengo acá, la frecuencia absoluta está ahí. Igual. Y me dice sumatoria. Significa que debo sumarlo. Entonces, coeficiente de asimetría va a ser igual a esto entre n entre la desviación estándar al cubo y esto te sale 0,02. ¿Ya? Y luego viene la curtosis.
el coeficiente de simetría es considerado el tercer momento. ¿Por qué? Porque está el cubo. Y la cortosis se considera el cuarto momento porque es a la cuarta. Aquí parecido a la asimetría. La diferencia, dice, entre el promedio marca de clase, pero elevado a la cuarta. Yo ya tengo esa diferencia que está acá. Y eso lo elevo a la cuarta. Luego me piden multiplicar por FA. Luego hallo la suma. Luego me pide entre n y entre las desviaciones estándares elevado a la cuarta. Entonces simplemente este resultado que encontré dividido entre n dividido entre la desviación estándar elevado a la cuarta. Y con esto, ¿dónde está? Presentación. Es muy importante interpretar estos números de acá. Si el coeficiente de simetría, si AS es mayor a 0, es asimetría positiva. O también derecha. Si K es menor que 3, es laticúrtica. Acá puede ser igual a 0, menor a 0, mayor a 0. Acá es menor a 3, igual a 3 o mayor a 3. Aquí lo que analizamos en esta parte de acá de estos datos es ver desde el punto de vista gráfico qué tan dispersos son los datos. Aquí podemos ver que hay una distribución uniforme y tenemos aquí donde está la moda, el valor más alto, hace que jale un poquito la gráfica. Pero es casi simétrico, quiere decir casi pareja la distribución. Hay ciertas variaciones, pero no son significativas, como pueden ser en otras gráficas, que aquí en estos tres esté alto y aquí esté bajo. Ahí hay una clara tendencia a la derecha, o viceversa. Si acá a la izquierda está más alto que a la derecha, vemos a la izquierda, pero aquí vemos que está casi parejo la distribución. Listen, tampoco no lo puse en el coeficiente de varianza si es heterogéneo o homogéneo. O eso no importa. Importa. ¿Qué va a hacer acá Fernanda? No, con Marianela contarlo aquí. No, Marianela. Marianela. Sí, Marianela. Las dos tienen voz parecida. No se molesten si me confundo, ¿ya? ¿Es homogéneo o heterogéneo? Si es mayor a, ¿cuánto? 33%, digo, ¿no? 36. 36 o 33, creo. Revísenlo. 36 era. 36 era, Lisa. Ya. Es heterogéneo. 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 Y menor a 30, homogéneo, creo. 5% se pasa, es casi parejo. Fuera distinto, fuera 80%. ¿Cuándo va a ser 80%? Cuando haya mucha dispersión, cuando tu valor mínimo sea 10 y tu máximo sea 10.000. Entonces ahí ves una dispersión altísima en los datos. En cambio aquí está desde 200, en la amplitud se puede ver eso, de 200, 1190 casi hasta 1200. De 200 hasta 100, pero si fuera 50, tu valor mínimo y tu valor alto 10.000, entonces te aseguro que aquí va a ser mucho más alto. 80, 90, 100%.
Miren chicos, hemos hecho un breve repaso de todo. Yo lo expliqué casi todo en 1 hora, explicándolo. Dicen, y el práctico sin resolver, no nos los puede pasar al grupo para que ¿Cuál los es que práctico quieran sin resolver? el que ahorita lo está ¿Ya haciendo. está para resuelto hacer- ya? No, es que para practicar, por los Por- que quieran Ya, practicar. lo uno paso, nuevo, lo voy a pasar, lo voy a Claro, pasar. o uno Lo voy a pasar, practicar. acá lo No, confirmo. prácticos no, Lice, tenemos mucha tarea. No, pero es práctico para No, no pero practicar. para dicen, pero para practicar. los que No quieran, para práctico. los... Un ratito, déjenme Quieran hablar. practicar. Voy a Tenemos pasar mucha toda esta tarea. base de datos que ven acá, la misma, Ajá, esa. la voy a pasar para que practiquen, y este archivo Y nos solucionado que fijemos tengo sus acá, resultados. se lo voy a pasar en PDF para que comparen con resultados, porque si los pasos resueltos solamente van a mirarlo, quiero que lo hagan. Ya está para No, lo Lice, que ¿puede pasa que enviar en esa hoja de Excel, Excel de fórmulas o las formulitas ahí, plup, en un sí, PDF? No, Solo las lo que pasa es formulitas. que hagan eso, estudien un poquito, ya. lo que No, no, solo pero las lo que fórmulas, pasa, las Lice, solo las fórmulas fórmulas. necesitamos, La sí, tienen las todas las fórmulas, por fórmulas eso. ustedes, tienen todas las fórmulas, todas las presentaciones, chicos. Es mi El idea que que usted ahí la pasar, es resumió, sentarse. es más fácil Ya. estudiar cuando la resumió ahí. Un ratito, En conclusión, esta pestaña que ven todos los números se los voy a pasar. Tal cual. Sí, esa Excel, quiero. También dice. ¿ya? Para que practiquen. Esto que hice hoy día lo voy a pasar en PDF, para que comparen. Los gráficos también. ¿Ya? Lo que pasa es que las fórmulas son muchos y uno no se graba. ¿Perdón? Me No, gustaría solo verlo, Lisa, si es que solo se podría la pestaña pasar. de fórmulas La nomás fórmula quieren están acá, algunos. miren. Las fórmulas están acá. Acá hay una fórmula, acá hay otra fórmula, acá hay otra fórmula, acá hay otra fórmula. Vamos al tema 4. ¿Dónde está el tema 4? Aquí está. Stop share screen, tema 4. De posición. Aquí hay una fórmula, aquí está la otra fórmula, aquí está la otra fórmula. Vamos, Lo va a subir el video, ¿no es cierto? tema 3, ¿Dice? claro. Pero le cuento que he tenido problemas en subirlo. El de contabilidad tuve muchos problemas ya. Creo que ya se llenó mi memoria. Miren, acá tengo otra fórmula, Este video es importante porque está completo. Aquí está la fórmula. A explicación. ver, vamos a ver. Tema 3, ¿dónde hay más? ¿Dónde está el tema 2? Aquí está, ¿ver? Stop share screen. Entre el cuadro de frecuencia, acá está la fórmula. Acá está palitado lo de clase. Está todo, chicos. Tiene una maravilla de resúmenes. No, Lice, pero es que ahí tiene usted, en Excel tenía solo las formulitas Es agrupadas. que yo lo he ido así copiando nomás, de cada ¿no? presentación. Yo lo he ido copiando nada más, le he puesto captura de pantallita, captura de pantallita, Eso quiero que hagan, no le va a demorar más de 10 minutos. Quiero que repasen ahora la teoría, va a entrar teoría del examen. ¿Ya? Ya tienen muchas todavía, no sean, Está bueno, dicen, está bien. no sean ya, Dicen, en el examen solo nos va a dar para yarda, un decir, cuartil, ¿no? no lo sé. Ya le dicen, hasta luego, le dicen. Listo, Sebastián, Mira, por favor. mira a estudiar desde ahorita. Sebastián, cállate mejor. Ok, van a haber 2 exámenes. ¿Quiénes van a hacer manual? Me avisan, por favor, ¿quiénes quieren hacer en Excel? Dice, ¿cuál va a ser más fácil, Excel o No, Google? no, La creo, diferencia va a creo. ser en los datos. Se va a pedir lo mismo. Excel más fácil, pues. Depende de cada uno, que algunos no tienen computadora, está fregada su computadora, entonces quieren hacerlo manual. Dicen, Entonces, para contabilidad que iba a entrar para estudiar ahora. todo lo avanzado. Ya les dije, caja chica, Caja chica, cuenta por cobranzas cobrar, e inventario. inventario. Esto no es Fácil. contabilidad. Eso, me fumo. Y bueno, chicos, se me cuidan. Espero que les guste la clase. Subo los videos más tarde, por si Chao, acaso. dice, Su chao, asistencia, por Súbalo favor. Ya el le video, dicen, dice. se ve facha Necesitamos recortadito. Ya, Buen gracias. recorte. Gracias.